Un pueblo, su gente, costumbres, historias para contar y para contarle al país y a todos los visitantes que llegan a este puntito, a este rincón maravilloso de la provincia de Entre Ríos llamado Ubajay. El museo ubicado en esta tierra entrerriana habla a las claras de la historia de una inmigración que llegó allá por fines del siglo XIX y que todavía continúa respirando aires de producción, de trabajo agrícola-ganadero fundamentalmente, que es el que existe en esta zona, de un museo que también cuenta anécdotas de la vida ferroviaria interesante que tuvo este rincón entrerriano. Diego Bersuski, nuestro productor de contenidos, estuvo allí, lo atendieron muy bien y registró este informe especial para todos ustedes. Panorama Argentino llegó hasta la localidad entrerriana de Ubajay para conocer el Museo Histórico La Estación. Ubicado en el viejo edificio ferroviario, funciona como memoria viva para una ciudad y su pueblo. Conozcámoslo juntos. Estamos en la estación de Ubajay. La estación hoy se ha convertido en un museo, puesto que en la década del 90, en el 91, en noviembre del 91 se clausura. Esta estación se funda en 1915, el 5 de enero de 1915. En realidad el tren comienza a funcionar en 1913, haciendo el recorrido que une Concordia y Concepción del Uruguay. A su vez llegábamos hasta Federico Lacroze, Buenos Aires y Posadas Misiones. Ese era el trayecto general, era como uno de los ramales del Mercosur, ¿sí? Imagínense la importancia de todos estos ferrocarriles. Acá llegaban a pasar, dice que 6 o 7 trenes diarios. Había trenes de carga y trenes de pasajero. En un comienzo estaban las locomotoras a vapor, que se pueden ver algunas fotos. Y después también el coche motor, ¿no? Y el último jefe de estación preservó el lugar. Y posteriormente se decidió, entre un convenio de parques nacionales y el municipio local, hacer un museo en este lugar. Se inauguraron 2 salas, una que tiene que ver con la colonización judía, que fueron los pioneros de aquí de la zona, y otra que tiene que ver con los fósiles, los restos fósiles y el gaucho, en una de las salas que era la antigua sala de encomiendas, ¿no? La cultura entrerriana es gauchesca. Entonces tiene que ver con la historia también local. Así que fuimos armando un rinconcito, una vitrina, digamos, de cómo fue evolucionando tanto la vestimenta del gaucho y todo lo que es la cultura gauchesca mismo en sí. Aquí llegaron las colonias Palmar y Yatay a través de la Jewish, de la Asociación de Colonias Judías de Mauricio Hirsch. Se instalan los primeros inmigrantes judíos. Y bueno, hicimos una muestra que tiene que ver con esa inmigración, ¿no? Aproximadamente de 1912, y con algunos elementos que teníamos de esos inmigrantes fuimos haciendo una muestra de la colonización judía aquí en Ubajay. Ubajay es una palabra guaraní que significa fruta ácida. Así que cuando tuvieron que construir esta estación, dice que tuvieron que talar cantidad de este árbol. En honor a esos árboles le pusieron estación Ubajay y hoy en día quedó ciudad Ubajay. Ubajay es un pueblo que tiene mucha tranquilidad. Lo que Ubajay puede ofrecer para la gente que llega es una mano cordial. La gente es muy amena, muy de recibir al visitante y de ser anfitriones, ¿no? Invitarle a todos que nos vengan a visitar, que Ubajay es un pueblito cercano al Parque Nacional, o sea, el parque pertenece al Parque Nacional, es también sobre la Ruta Nacional, así que accesible a nuestro pueblito, que más que nada lo que ofrece es descanso, tranquilidad y bueno, y un encuentro con la naturaleza. En octubre de 1871 se crea el Observatorio Nacional. ¿En dónde? En La Docta, en la provincia de Córdoba, en el barrio en donde actualmente lleva la denominación de Barrio Observatorio.
Esto, sin duda, fue un hecho histórico para todos los argentinos y los sudamericanos y sobre todo para el universo científico que estaba dando sus primeros pasos en aquel entonces. Un informe que llega de la mano de Victoria Rubinstein, nuestra colega cordobesa que abre las puertas del Observatorio Nacional para todos los argentinos. Fíjate. En 1871, lo que se conoce hoy como Observatorio Astronómico de Córdoba fue fundado por el en ese entonces presidente de la República Argentina, Domingo Faustino Sarmiento. Pero la idea, el proyecto, se habían comenzado a gestar mucho tiempo antes. Durante su exilio en Chile en 1840, Sarmiento conoce a un astrónomo estadounidense que lo involucra en el mundo de la astronomía, despertando en él la curiosidad por los astros y la ciencia. Pero es durante su gestión como embajador en Estados Unidos en la década del 60 e influenciado por su amistad con el astrónomo Benjamin Gould, que Sarmiento empieza a realizar las gestiones necesarias para llevar adelante el proyecto de construcción del Observatorio Nacional Argentino. El observatorio es una institución de fines del siglo XIX, producto de una política científica de la época, creado junto con la Academia Nacional de Ciencias y la Facultad de Ciencias de la Universidad. Sin ninguna duda fue parte de una política planificada que fue más o menos coherente. En realidad tuvo oportunidad porque no fue solamente Sarmiento el gestor de esta idea, sino también fue muy acompañado por Nicolás Avellaneda, que lo sucedió en la presidencia y de esa manera pudo dar continuidad a esta institución. Hoy los integrantes del Observatorio Astronómico de Córdoba continúan con la tradición iniciada en 1871, buscando la excelencia en el desarrollo científico, como así también en la docencia y en la formación de nuevos investigadores en astronomía. Asimismo, siguiendo el espíritu de la reforma universitaria, la institución desarrolla una amplia gama de actividades de extensión y divulgación de la astronomía y de las ciencias en general. El Observatorio Astronómico y su Instituto de Astronomía Teórica y Experimental son dos instituciones de gran prestigio a nivel nacional e internacional. Tenemos muchísimas áreas de investigación dentro de las más importantes del mundo, como pueden ser los exoplanetas, los estudios de estrellas, variables, galaxias, estudiamos la estructura en gran escala del universo. El observatorio ha crecido muchísimo en su diversidad temática y creemos que es un factor muy importante del desarrollo de la astronomía y en general de la ciencia del espacio en la Argentina. Existen muchos trabajos de colaboración, intercambios científicos, proyectos conjuntos con diversas instituciones de América y de Europa. Tenemos además una historia muy rica y hay mucho material guardado de aquellas épocas que con la tecnología moderna también puede salir a la luz y dar montones de trabajos científicos de relevancia. El observatorio no está solo, el observatorio tiene su estación astrofísica de Bosque Alegre y también está desarrollándose un nuevo observatorio en Salta, del cual el observatorio astronómico es un puntal fundamental. Y por supuesto que el contexto en donde una persona vive, comparte las costumbres, la idiosincrasia del lugar y de la naturaleza fundamentalmente tiene mucho que ver con lo que va a escribir en caso de ser un literato. Esto sucedió con Horacio Quiroga y sus múltiples cuentos al momento de habitar la selva misionera, un espacio bendecido por la naturaleza ubicado en la provincia de Misiones llamado San Ignacio, donde él vivió a comienzos del siglo XX. Horacio Quiroga tiene una casa museo en este lugar que guarda algunas de sus huellas y que lleva su impronta latente en cada espacio, en cada habitación. El informe especial que nos trae nuestra colega Gilda Pernigotti de Canal 12 de Misiones. Hoy con Panorama Argentino vinimos hasta la localidad de San Ignacio. Aquí, durante 10 años, vivió el célebre escritor del Río de la Plata, Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, muy conocido en el mundo de las letras, en la escuela primaria sobre todo por Cuentos de la Selva,
La gente que tiene como paradigma que Quiroga era una persona que había sufrido mucho, cuento de amor, de locura y de muerte. ¿Y cómo llega? Llega creo que por casualidad. En 1903 viene con Lugones en una expedición, le gusta. En su primera casa vivió entre 1910 y 1915, mientras que en su segunda vivienda lo hizo entre 1930 y 1935. Su segunda esposa se llamaba María Elena Bravo, con la cual solamente tiene una hija, tiene el mismo nombre que la madre. Convive solamente 5 años. Su segunda esposa también era mucho más joven que él. Ella tenía 18 y él tenía 48. Habían 30 años de diferencia de edad. En el 35 su segunda esposa lo abandona porque tampoco se adapta a esta provincia. El museo conserva muchos objetos personales y réplicas que permiten revivir cómo era su vida en medio de la selva. Los pocos elementos que quedan son una mesa, sillas, máquinas de escribir. Quiroga era una persona introvertida, es decir, era muy difícil, a pesar de todo lo que se cuenta en su obra, que él cuenta su vida, en realidad era una persona introvertida, él necesitaba su espacio. Una pequeña réplica de la carpintería que le perteneció. Quiroga era un hombre trabajador, un hombre que quería ser autosuficiente. Él pertenecía a una corriente de pensamiento político que decía que el país tenía que desarrollarse por medio de la producción, y él venía sobre todo a producir. La magia de este espacio y ese contacto tan de cerca con la naturaleza le sirvió de fuente de inspiración para sus cuentos, que posteriormente alcanzaron un reconocimiento internacional. Bueno, el relato, la vida, lo que nos contaba el guía sobre la vida de Quiroga, muy interesante, y el lugar, el paisaje como muy inspirador, ¿no? Por eso habrá tenido todos sus libros y su conocimiento, porque es un lugar hecho ameno para inspirarse como se inspiró. En sus historias, la naturaleza resulta agresiva con el hombre. Se resiste a su llegada. Cuando tenía 58 años, en Buenos Aires se entera que padecía cáncer de próstata. Así decide suicidarse con cianuro. Terminó con su vida, pero quedó una obra digna de ser leída. Un recorrido imperdible que tocó la fibra más íntima de los argentinos, en donde hablamos de cultura, de historia, de ciencia, de arte. Este panorama argentino que está arrancando el mes de diciembre con información federal, con información que habla de todo lo que sucede en nuestro país, desde Jujuy a Tierra del Fuego, de las buenas historias que nos gusta poner en pantalla y compartir con ustedes que están del otro lado. No dejen de escribirnos, porque es muy importante para nosotros que nos cuenten de dónde son, a dónde viven, porque nos ayuda a redescubrir la Argentina tierra adentro, que es la propuesta, que es el desafío que nos planteamos hace 4 años cuando arrancamos con este panorama argentino que ya lleva más de 200 emisiones al aire. Gracias por estar del otro lado una vez más. Dios mediante será hasta el sábado próximo. Chao.